La revista digital Géneros en Equidad presenta hoy a la doctora Yenisei Rodríguez Cabrera. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con un doctorado en Ciencia Política y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy la doctora Rodríguez nos va a platicar de las mujeres celtas. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puede platicar un poco de las mujeres celtas? Pues mira, sí, hablar como de mujer celta en abstracto sí resulta un poco difícil, porque nosotros lo sabemos, no es tan fácil dar testimonio de los usos y costumbres de estos pueblos, para empezar porque son varios, ¿no? Podemos hablar de distintas tradiciones dentro de los pueblos celtas, y bueno, segundo, porque pues no dejaron ellos un referente material que nos permita explicar las cosas con mucho detalle, así como otras culturas indoeuropeas. Sin embargo, nosotros tenemos las fuentes que nos permiten hablar de ellos porque los clásicos los retrataron y también su propia literatura es la que más nos puede dar pistas sobre lo que eran ellas, lo que pensaban, lo que hacían. Es importante decir que esta literatura, sobre todo la irlandesa y la galesa, nos muestran que sus relatos no eran propiamente de una sola disciplina. Ellos pueden hablar tanto de mitología, como de derecho, como de vida cotidiana. Entonces, justamente por esta característica que no hacen compartimentos dentro de sus letras, nosotros podemos ver cómo se comportaban y esto va totalmente ligado aquí sí a una ideología celta, porque a pesar de que no tenían unidad política, tenían unidad ideológica y lingüística. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la mujer celta? Primero, ellas eran muy distintas, o el trato era muy distinto al que tenían los otros pueblos que nosotros conocemos como indoeuropeos. Hay varias razones para esta cuestión. Algunos estudiosos, sobre todo historiadores, nos advierten que quizás como ellas tuvieron lugar, ellas vivieron mucho antes de que se consolidaran las prácticas masculinas de los pueblos indoeuropeos, ellas lograron salvar muchas de estas prácticas y entonces esta sociedad les guardó un lugar muy particular y digamos equitativo con relación al de los hombres. Nosotros sabemos que gran parte del estudio de las sociedades se basa en el estudio de las relaciones entre las parejas, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos ver que estas mujeres tenían pues un puesto, digamos, importante dentro de sus sociedades y no solamente como las madres de los hijos. Ellas podían ser también mujeres a cargo de un grupo social y también podían ser muy ricas. Todo tenía que ver con la manera en que ellas iban heredando la riqueza. ¿Sí te interesaría que hable? Sí, claro que sí, porque justamente ese es uno de los puntos más cuestionados, si la mujer tiene derecho a la posesión y aquí viene la riqueza, porque sí. Bueno, aquí pasa esto. Ellas se tienen noticias de los tipos de matrimonios que llevaban a cabo. Entonces, estos matrimonios eran contratos muy fáciles de romper y muy claros, como son todos los pueblos celtas al momento de enunciar cosas. No escribieron ellos en el momento, pero sí se tiene noticia de que eran enunciados cortos y donde se especificaba qué era lo que iban a hacer, cómo se iban a relacionar este hombre y esta mujer en particular, y todo partía de esto. Primero, así había matrimonios arreglados dentro de las familias, pero la mujer podía decidir si se quería casar o si no se quería casar. En algunos grupos también ellas tenían como una práctica, digamos, mágica, escoger a su esposo. Reunían a los chicos, reunían a los candidatos y entonces ella, que por cierto es una de las prácticas que recupera la literatura cortés con esto de a quién le lleva la copa a la chica, tiene que ver con que ella le llevaba la comida y le llevaba la bebida al elegido. Ya entonces las familias hacían los arreglos y se marcaba, bueno, la chica lleva tantas joyas, la vajilla, los cubiertos de madera, supongo, de las abuelitas.
sí, ropa, todo contaba, todo lo contaban y lo detallaban. Y el chico lleva también, ¿no? Ropa, tantas vacas, tantas herramientas, porque sí, finalmente la división del trabajo sí hacía que ellas se dedicaran a cuidar rebaños y ellos a la agricultura. Es una cuestión que también está alterada con relación a otros puntos, pero bueno. Entonces ya se ponía el fondo común y se decía, si a los 7 años ellos seguían juntos, el fondo común ya le pertenecía a ambos, o sea, ya ni siquiera se planteaban en la separación porque ya no podía ocurrir. Normalmente quien pasaba la barrera de los 7 ya se quedaba, ¿no? Pero si en ese tiempo no se arreglaban, podían terminar el contrato y cada quien se llevaba sus cosas, y si se había producido algo más durante el matrimonio, lo partían a la mitad y cada quien se llevaba su riqueza. Las mujeres podían casarse las veces que quisieran, los hombres también. Muchos escandalizaban los clásicos porque ellos decían que cómo era posible que pudiera existir la poliandría también, ¿no? Porque había mujeres ricas que podían tener un marido, pero también se compraban un concubino, así como también los hombres le pagaban a una concubina con la anuencia de la mujer. Claro. Bueno, esta cuestión del adulterio, si se producía el adulterio, el marido se quería separar, pero la mujer no había dado pie a la separación, o sea, no podían ir ante el druida, porque el druida era el que impartía la ley, no podían decirle, no, pues yo me quiero separar y ella me ha dado estos motivos, sino de común acuerdo. La familia de la chica con la que se había cometido el adulterio tenía que pagarle a la esposa anterior el precio del honor, se llama esto. Pues bueno, también esta cuestión de que no era forzoso que las mujeres se casaran, podían permanecer solteras, lo cual no significa que no tuvieran hijos que cuidaba la comunidad, porque no se organizaban de manera tal que cada mujer cuidara a sus hijos, sino que era comunitario el asunto. Los llevaban con mujeres que, como hacemos aquí con las guarderías, allá también. Entonces, ellas estaban un poco, no desligadas de la educación, pero sí podían hacer más actividades, además de cuidar a los hijos, sobre todo cuestiones productivas, que iban en beneficio de la comunidad. Sí. Bueno, ¿nos puede platicar un poco de la tradición de las mujeres guerreras y más o menos de qué siglos estamos hablando que se da esta organización social en donde las mujeres tienen este poder? Ya. Me voy a remontar un poco al siglo XII a.C., cuando encontramos los primeros enterramientos en Hallstatt, en la parte actual de Bohemia, Alemania, donde podemos ver que ya existen estas culturas que ya no son, que bueno, ya empiezan a decaer, empieza a decaer el imperio hitita. Entonces ya encontramos de carros de guerra y de ciertas vasijas y demás que nos indican que ya son otros pueblos, y entonces es como el núcleo del pueblo. De aquí pasan mucho tiempo, muchos siglos, y nos encontramos ya como por el siglo VI, VII, imagínense cuántos siglos pasaron, para que encontremos ya en la cultura propia de los celtas, que sería la del Latén, donde ya los carros de guerra son distintos, donde ya los enterramientos son de otro tipo, se ve que el arte ha cambiado, la actividad productiva ha cambiado, y entonces ya es cuando estos pueblos empiezan a migrar, y es cuando ellos por 2 o 3 siglos ocupan toda Europa, parte de Asia. Se van hacia la península ibérica, se van hasta el centro de Asia, pasando por los Balcanes, ocupan Hungría, en todo este paso, incluso grupos celtas al mando de importantes guerreros, ahí no se mencionan guerreras, la verdad, toman el santuario de Delfos, le dan una paliza a Roma,
Roma no lo cuenta mucho, pero un grupo celta logró tumbarles la ciudad y ellos no se pudieron recuperar muy pronto, pero bueno, y eso ya estamos hablando de siglo segundo, tercero antes de Cristo, que es cuando se empiezan ya a tener noticias de los keltoi, como les llaman los griegos, porque ya los clásicos están escribiendo sobre ellos. Los caracterizan como una tribu de personas aguerridas. Sí hablan de las mujeres como mujeres muy fuertes, muy altas, que tienen el mismo carácter ardiente de los hombres y que son capaces de defender a su grupo con la misma fuerza que un hombre. Y dicen que hablan muy alto, gritan mucho y que sí logran causar mucho miedo. Comparten esta fama en todo caso con los hombres también, de que son, de que ellos no se aferran a las cosas materiales. Ellos son una cultura, por eso se habla de que ellos no pudieron crear un imperio, porque no les interesa acumular. Ellos les interesa desprenderse, solamente es rico el que no tiene nada porque logró desprenderse de todo. Lo más valioso que tienen es la vida. De aquí se desprende este principio de ser los mejores guerreros, porque pues, si finalmente no tienes miedo a perder la vida, ¿qué más te da ser feroz en la batalla? Entonces ya nos empiezan a llegar las primeras noticias de estas mujeres que empiezan ellas a adquirir importancia en el momento ya en que los romanos conquistan la Galia. Julio César lo hace, entonces ya digamos que es el fin de los celtas en el continente, ya en el momento en que Roma logra avanzar hasta allá y que los celtas ya se están asentando en las Islas Británicas y en Irlanda, ya se acaban los celtas del continente, pero empiezan a adquirir fuerza los de las islas. No porque antes no la tuvieran, simplemente que los clásicos no nos dejan noticias de los que están más allá hasta el momento en el que se dirigen a las campañas militares. Y aquí es el momento en el que encontramos a estas mujeres guerreras interesantes, digamos. La más importante de ellas es Bodicea, Búdica o como le quieran llamar. Se puede decir de las dos formas. ¿Quién era ella? Bueno, ya cuando estamos en el momento en que se está conquistando Britania, ella es la esposa de Prasutago, el rey de los Icenios, y ellos son rebeldes. Mientras que muchas tribus celtas sí se están rindiendo al conquistador, ellos son rebeldes, entonces, y los romanos son muy brutos. Entonces, en lugar de negociar con esa tribu, como habían hecho con otras, llegan, saquean, matan al líder y entonces la esposa y las hijas, la esposa es Bodicea, pues son ultrajadas, las violan y entonces ahí sí fue ya el acabose para la comunidad y dijeron, hasta aquí podíamos llegar. Entonces se organizan, se alían con otros pueblos y es la rebelión más grande que se tiene noticia contra los romanos. Se organizan y al frente de todos está esta mujer que cumple con todos los rasgos del fenotipo de mujer celta, alta, pelirroja, con el pelo muy muy largo, con esta mirada muy muy feroz y con esta fanfarronería, ¿no? Ella entonces ya va a tener este enfrentamiento, esta famosa batalla del año 61 ya después de Cristo. No se sabe bien dónde se llevó a cabo, solamente dicen en el centro de Inglaterra, ¿sabemos? Y entonces arenga a sus tropas con unas palabras muy, muy sentidas, donde les dice que las mujeres morirán por su tribu, los hombres pueden permanecer como quieran, pero que si es necesario morir, ella va a morir, porque si algo así lo retrata Plutarco, las mujeres celtas estamos acostumbradas a luchar por nuestra familia. Pues pierde. En la batalla pierde porque le pasaba muy seguido a los celtas, no tienen orden, se amontonan, los romanos los rodean y entonces cuando ellos reculan se encuentran con las carretas de los niños y entonces es una matazón. Parece que murieron más de 70.000 personas en este lugar y entonces queda aplacada esta